Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al taller de preparación de la fórmula artesanal para nuestros pacientes o familiares que se encuentran en casa, usuarios de gastrostomía. La idea de este taller es que aprendan a hacer una fórmula artesanal que nos garantice todo el aporte de nutrientes para nuestros pacientes y evitar pérdidas de peso cuando están en casa o por lo menos mantenimiento del mismo y pues obviamente garantizarle todos los nutrientes que estos necesitan para el funcionamiento vital. Para la preparación de la fórmula artesanal vamos a tener dos mezclas. Para la preparación 1 vamos a utilizar la proteína, que podría ser pollo, carne o pescado, dependiendo, digamos, de la variedad o el acceso que tengan para la compra de los alimentos. Y quincenalmente se puede incluir vísceras en los cuales podemos encontrar lo que es hígado, pajarilla o morcilla. Obviamente este tipo de alimentos deben estar totalmente seguros en cuanto a la cocción y a la preparación. Vamos a utilizar verduras en donde vamos a combinar mix de verduras verdes y amarillas intensas con el fin de ir variando el aporte nutricional de vitaminas que estas nos traen. El arroz que vamos a utilizar debe ser un arroz cocinado, no debe ser arroz crudo, no importa si es arroz integral, si es arroz parbolizado o digamos el arroz estándar que conocemos. Vamos a utilizar aceite, el aceite puede ser aceite de canola, girasol o soya. Y si le queremos adicionar aceite de oliva, debemos adicionarlo en la preparación cuando no esté bajo cocción, con el fin de tener aporte de digamos, efectos cardioprotectores. Para las papas, en este caso tenemos papa criolla, pero podemos variarla con la papa pastusa o R12, sin importar. Esta debe ser sin cáscara y además también cocinada. Y aquí tenemos, digamos, el consomé en el cual se cocinó ya sea el pollo, carne o pescado con las verduras para que queden blandas y pues digamos en el punto como si se fuera a consumir habitualmente por vía oral. Para la preparación 1, entonces vamos a utilizar el caldo de cocción o el agua de cocción, en donde debemos adicionar el pollo, la carne o el pescado, la verdura y las papas a la licuadora. Esto debe ser en poca agua, dado que si adicionamos mucha agua al momento de cocinar las verduras y la proteína vamos a perder muchos nutrientes. Entonces es preferible completar el volumen al final con un poco de agua hervida antes de perder todos los nutrientes en la cocción. Entonces el primer paso es el mix de verduras, lo ponemos a licuar con el agua de cocción hasta que esté homogéneo. Para evitar que la sonda de gastrostomía se nos tapone, debemos verificar que no nos quede ningún residuo, digamos, de la verdura que estemos licuando. Para esto vamos a utilizar colador. Si lo pasamos por el colador y aún así tenemos residuos grandes, es preferible pasarlo por un colador de tela con el fin de que pase adecuadamente por nuestra sonda de gastrostomía. Después de que ya tengamos homogenizado el agua de cocción y la verdura, vamos a adicionar nuestra proteína, que en este caso sería el pescado, el arroz, que debe ser ya cocinado, el aceite, las papas y la sal. Algo extra que debemos adicionar es el módulo de carbohidratos Nezúcar, que este debe ser adquirido por el paciente o por los familiares con el fin de lograr digamos, el cubrimiento de los requerimientos nutricionales a partir de algo que se llama maltodextrinas, que va a depender del requerimiento del paciente, ya sean de 10 a 7 medidas, y esto pues se puede adquirir en cualquier farmacia, digamos, del mercado nacional. Como ya tenemos la preparación, lo vamos a adicionar en nuestra jarra medidora con el fin de verificar el volumen final. Como se dan cuenta, es una preparación que queda líquida pero no aguada y que no es espesa para favorecer el paso por la sonda de gastrostomía. El volumen final que debemos tener es de 1 litro o de 1000 mililitros. En nuestra jarra medidora vemos que aún no está ese volumen completo, entonces, como mencionaba previamente, no debemos hacer la cocción de las verduras y de la proteína en mucha cantidad de agua porque se pierden los nutrientes. Entonces vamos a adicionarle el agua hervida hasta completar el volumen. Para que quede homogénea, nuevamente lo podemos pasar a la licuadora
Verificamos nuevamente la consistencia, en donde es líquido pero no aguado, y una vez tengamos nuestra preparación la vamos a almacenar en un recipiente, ya sea de plástico o vidrio, ojalá que sea transparente, en donde nos demos cuenta si el recipiente tiene algún mugre o tiene residuos de jabón, con el fin de que esto no nos vaya a pasar directamente al estómago de nuestro paciente a través de la gastrostomía. Una vez esté esto verificado, almacenamos la muestra tapada en la nevera. Cada vez que requiramos administrar a nuestro paciente el volumen del bolo, ya sea de 300 mililitros o de 350 mililitros según las indicaciones dadas al final de estas recomendaciones, debemos sacarlo de la nevera, dejarlo a temperatura ambiente con el fin de no administrarlo frío, porque puede generar cólicos o incomodidad en nuestro paciente. Si lo administramos frío vamos a quemar la mucosa gástrica, entonces por eso la recomendación es que sea casi que lo más al clima posible. Para la preparación 2 entonces tenemos la leche, que va a depender de la tolerancia de nuestro paciente familiar, si es leche entera o leche deslactosada. En este caso vamos a utilizar 2 mugs completos, que equivaldría a 600 mililitros más o menos. Tenemos el aceite, que es 10 mililitros o una cucharada de las grandes. Tenemos 2 huevos, 2 unidades de huevos, que cada peso del huevo es más o menos de 50 gramos. Tenemos nuestra copadita tintera de avena molida para evitar de que se nos tapone la sonda. Tenemos el azúcar, que serían 10 gramos de azúcar o 2 sobres de los industriales. Y tenemos nuestra porción de fruta, que también va a depender del hábito intestinal de nuestro paciente. Para este caso utilizamos el melón y en este caso tenemos 100 gramos de fruta. Entonces, para la preparación inicial vamos a adicionar la leche, nuestros 2 vasos de leche completos. Le vamos a adicionar el huevo, y encendemos la licuadora. Una vez tengamos licuado la leche y el huevo, lo vamos a poner a fuego lento. La idea es que hierva y durante 2 minutos lo vamos a tener hirviendo. No más de 2 minutos, porque nos va a quedar una mezcla muy espesa. Entonces, una vez tengamos la mezcla hervida durante 2 minutos, la vamos a dejar enfriar y nuevamente la vamos a pasar a la licuadora, con el fin de adicionarle la avena, el aceite, nuevamente el módulo de maltodextrinas que debemos adquirir en cualquier farmacia para completar el aporte nutricional. Si nuestro paciente no presenta ninguna alteración de azúcar en sangre, no padece de diabetes, podemos utilizar azúcar normal. Si nuestro paciente es diabético, podemos reemplazar el azúcar por cualquier edulcorante que esté disponible en el mercado. Y la fruta, que para este caso es el melón. Recuerden que si nuestro paciente presenta diarrea, vamos a utilizar guayaba, pera, durazno, manzana o fresa. Y si por el contrario presenta estreñimiento, vamos a utilizar papaya, mango, pitaya o granadilla. Y lo ponemos a licuar. Para este caso también aplica, si la fruta tiene algún residuo, vamos a pasarlo por el colador. Si a pesar del paso del colador persisten estos residuos, lo vamos a pasar por un colador de tela con el fin de tener una mezcla homogénea. Si le adicionamos los 2 pocillos de leche, no es necesario adicionar agua en esta preparación para tener un volumen final de 800 mililitros. En este caso nos da un poco más de volumen, precisamente porque no lo llevamos a cocción para el tutorial, pero ustedes en casa, al llevarlo a cocinar y hervir por 2 minutos, vamos a tener menos volumen y vamos a tener un volumen final de 800 mililitros. Finalmente tenemos las 2 preparaciones, nuestra preparación 1 y nuestra preparación 2. La preparación 1 es para la administración en los 3 tiempos de comida principal: desayuno, almuerzo y cena. Los horarios que proponemos es 7 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Y la preparación 2 es la que denominamos la preparación para los intermedios o para los refrigerios, siendo la preparación dulce para media mañana y media tarde. La preparación 1 nos va a dar un volumen final de 1000 mililitros o de 900 mililitros, dependiendo la cantidad del bolo que se prescriba para su paciente o familiar. Y en la preparación 2 va a ser de 300 o de 400 mililitros cada uno de los bolos.
Es decir, que puede ser de 600 o de 800 mililitros el volumen total. Recuerde que este volumen siempre debe ser administrado al paciente con el fin de garantizar todo el aporte nutricional y evitar, digamos, pérdidas de peso, evitar síntomas gastrointestinales asociados y garantizar que lo que se le está prescribiendo al paciente se le administra adecuadamente. Muchas gracias por atender a este tutorial. La idea es que lo apliquen adecuadamente. Si tienen alguna duda o pregunta, se pueden acercar a nosotros, los creadores del mismo.